Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. Debo de iniciar este programa diciéndole, amigo televidente, que esperaba en este set en Vea Canal a las 10 de la mañana, confirmado audiblemente por el superintendente de telecomunicaciones, el ingeniero civil Eddie Padilla. Vamos a poner la muestra de lo que yo estoy hablando en pantalla. Él tuvo a bien y se le agradece mucho el haber devuelto la llamada. Esta es una fotografía que se tomó de mi teléfono. Ahí pueden ver ustedes, dice Eddie Padilla Cid. Me llamó a las 12:09 el día viernes 8 de mayo del 2015 por instrucciones del señor ministro de Comunicaciones, Víctor Corado. Lamentamos de verdad esta falta de discurso. Cuando me llamó, sí, Karina, yo necesito que usted venga, ¿qué quiere que hagamos? Yo necesito que usted venga a una entrevista, sí, con mucho gusto, y lamentablemente nos ha dejado plantados, como se dice en buen chapín, pero está con nosotros alguien que ya trabajó en la Superintendencia de Telecomunicaciones, es el diputado Oscar Chonchilla. Gracias por estar aquí, diputado. Mucho gusto, muchas gracias. El tema que vamos a platicar, estuve escudriñando un poquito y enterándome un poquito de los diferentes temas que se dan en la CIT, y el tema es que usted, diputado, el 4 de mayo, cabal, justo hace una semana sale una nota en el periódico que dice lo que dice la noticia en pantalla. La CIT subasta de forma ilegal 2 frecuencias exclusivas del Estado. A usted y al diputado por WINAC, quien se va a reelegir en casilla número 1 por WINAC, también la coalición URNG WINAC, es el diputado Amílcar Pop, hablan del tema. ¿Por qué hace usted esta denuncia, diputado, o usted solo fue entrevistado y fue una investigación del periódico? Bueno, primero, muy buenos días, Karina, gracias por invitarme a este programa. Y la verdad es de que yo pues me enteré porque el día 30 de abril surge una publicación en un medio de comunicación escrito, donde esta publicación notificaban ellos, digamos, daban a conocer una resolución, que es la resolución 265-2015 de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Esta resolución lo que trataba es informar a todo el público que se había hecho un cambio en una banda de frecuencia, que son frecuencias 4G, son frecuencias que ya muchos países, ya 18 países de Latinoamérica han dado en concesión o en usufructo, dependiendo la legislación de cada país. Entonces, cuando yo me entero de esto, me llaman también de otro medio escrito, haciéndome algunas preguntas, y mi respuesta fue de que esta resolución a todas luces tiene muchas ilegalidades, hay vicios en el procedimiento que se está haciendo para transformar, porque primero quiero decirle frecuencias reservadas, que las bandas radioeléctricas o frecuencias radioeléctricas son activos del Estado de Guatemala, del pueblo de Guatemala. Entonces la Constitución de la República habla en el artículo 121 y establece cuáles son los activos del Estado, y entre esos están incluidos las frecuencias radioeléctricas. Y entonces, basado en que este es un activo del Estado, tiene que cumplir con algunos aspectos para que esto pueda transformarse. Estamos hablando del artículo 121 de la Constitución en breve va a salir de la República, en el inciso H. Entonces, hay una serie de vicios en este procedimiento que la superintendencia ya utilizó porque hay resolución. Entonces nosotros hemos planteado algunos temas. Primero, Karina, ellos argumentan el artículo 21 y 21 bis de la Ley General de Telecomunicaciones. Este artículo, que es inferior en categoría a la Constitución, pero yo quisiera decirles, ahí habla en el artículo 21 bis, que es la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, del cual yo fui parte, y ahí hay un apartado en esta ley, porque es una ley que proviene de un tratado internacional,
y que se convierte en ley por el Congreso de la República en el 2005. Entonces ahí habla de los pasos que deben cumplirse para los procedimientos muy similares a estos temas, y es el tema de transparencia. A nuestro criterio y basados en la ley, ellos debieron de publicar de conocimiento público, hacer de conocimiento público cuáles iban a ser los procedimientos a utilizar para transformar una frecuencia para uso de entidades del Estado, que lo establece la ley general. Una frecuencia de reserva, sí, reservada. Sí, ajá, del Estado, y trasladarla y transferir esta frecuencia a frecuencias reguladas. Las frecuencias reguladas son las que pueden pasar a manos de la industria o las empresas de telecomunicaciones. Después de todo un proceso transparente y una subasta pública. Después de un proceso. Entonces, mire, aquí lo que nosotros hemos visto, que hay varios vicios en este tipo de transformación que se pretende hacer. Primero, decirle que no se cumplió con un procedimiento de publicar que han hecho otros países de Latinoamérica. Han llamado a expertos, han convocado al público y a los interesados de la industria de las telecomunicaciones y han hecho foros para exponer la importancia que tienen estas frecuencias. Estas frecuencias, pues, no pueden... ¿Son frecuencias para internet o no? Estas son unas frecuencias que utilizan la cuarta generación en materia de telefonía, en transmisión de datos, amplían la velocidad, y que viene a ser en parte un beneficio para los usuarios que hoy tienen las empresas en Guatemala. Yo quiero ser bien claro, no nos oponemos a que el desarrollo de las telecomunicaciones se implemente en Guatemala. Lo que sí nos oponemos es que se quiera hacer de una forma ilegal por parte de funcionarios. ¿Cree usted que puedan tener presión los funcionarios actuales de algún tipo de poder? Mire, nosotros hemos hablado... ¿Usted sufría de esas presiones? No, nunca. Yo fui superintendente y le quiero decir que nunca tuve ninguna presión, nunca subastamos ninguna frecuencia de radio, de televisión, ni mucho menos de telefonía, porque ya en el gobierno de Alfonso Portillo se habían hecho todas las subastas en los dos gobiernos anteriores. Y fuimos también, nosotros pudimos llegar cuando se recaudaron más de 1.600 millones y aquella famosa transferencia que hizo el Estado de Guatemala a través de cambiar un artículo de la ley de telecomunicaciones para transferir ese dinero que recaudó la superintendencia y lo traslada y lo quita de los fondos privativos, lo trasladó a otras entidades del Estado. Dentro de ellas estaba el Ministerio de la Defensa, que hoy vemos que parte de esos recursos también fueron, digamos, motivos de juicios que hoy enfrentan algunos Estamos políticos. Hablando del gobierno del FRG. Sí, y que dentro de claramente. Eso, sí. Pero regresando al tema... Yo le quiero preguntar, regresándolo al tema, perdón. ¿Usted cree que probablemente el ingeniero civil Eddie Padilla, yo estuve investigando un poquito de él, tenía que saber con quién iba a platicar y nos dejó plantados? Se dicen por ahí en los corredores las malas lenguas, y él es un burócrata, y aunque no tenga derecho de respuesta porque está sirviendo al público, yo se lo doy y lo invito a que venga. Se dice que él es ahijado de Pozuelos, se dice que él es afín a la señora ex vicepresidenta de la República, y como he conversado en reiteradas oportunidades con el antiguo ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, yo le decía, mire Alejandro, pero ¿por qué tal cosa? Karina, yo no mando en las aduanas, yo no mando en los puertos, yo no mando en la CIT. Esas eran las palabras de Alejandro Sinibaldi. Pero entonces, ¿quién manda? Le decía yo. Pero entonces, ¿por qué tal cosa? Ahí manda la vice. Era lo que yo escuchaba en mis oídos. Entonces, indagando yo un poquito, sin quererle hacer daño al ingeniero civil Eddie Padilla, porque me dijeron que es súper buena gente, lamentablemente no vino, dicen que él obedecía a dirigencias por parte de la ex vicepresidenta, ¿verdad?
hay por ahí un montón de cosas anómalas que fueron descubiertas a mis oídos y que falta que nosotros vayamos a la CIT y pidamos la información correspondiente, pero por ejemplo, preguntándole a usted, que usted fue superintendente, me dicen que hay dos vehículos, dos camionetas estacionadas en la CIT, una gris y una beige, no son de su época y costaron, si no estoy mal, 60 millones de quetzales ese software que se les instaló y es para poder monitorear las frecuencias de radio, porque me dijo, usted se va a asustar, pero los que sacan anuncios de que hay radios piratas, ellos mismos están utilizando frecuencias que no debiesen de utilizar, satanizando de alguna manera a las radios comunitarias. Entonces, ¿sabe usted o está enterado usted de estos dos vehículos estacionados, camionetas marca Nissan, con un equipo muy sofisticado que sirve precisamente para salir a monitorear las frecuencias, si están usando el ancho de banda que deberían, si están utilizando el espectro que sí, si es la que debiesen de utilizar o no? Mire, yo tal vez quisiera, Karina, concluir con el tema de estas bandas que han sido puestas ya. Es que mi primera pregunta me lleva ahí, sí, porque muy probablemente mire, esto es para beneficiar a un gran monopolio. Sí, mire, el tema del monitoreo que hace la superintendencia, primero quiero decirle que no tienen el personal suficiente. Segundo, ellos sí son los encargados de ver las interferencias de las radios, específicamente en el tema de radios comunitarias, como usted lo ha mencionado. Me habla un expersonero de ahí, que los propios grandes que tienen sus frecuencias y que satanizan a las pobres radios comunitarias que ya tienen veredicto favorable en Naciones Unidas, y usted lo sabe, son los mayores usurpadores, me dijo esta persona que lo denuncia, cosa que tengo que ir a comprobar. Sí, mire, en este sentido yo pues desconozco en esta época. Nosotros, yo cuando fui superintendente, sí presentamos, hicimos una política pública, hicimos también un acuerdo, existió un acuerdo del presidente de la República aquel entonces, de buscarle una solución para las radios que fueran, digamos, con una visión comunitaria. Y entonces hicimos una presentación, Karina, existían un 5% de frecuencias y se hizo una propuesta para que pudieran haber radios de baja ser utilizadas con cierta cobertura para uso local. ¿Qué hicimos? Utilizar mucho de la TGW, de la TGQ, que son radios que en ese momento no estaban siendo pues bien aprovechadas por el gobierno, y lo que hicimos, proponer y segmentar esa misma frecuencia en muchos municipios. ¿Usted mandaba a la gente técnica a poder supervisar el uso de las frecuencias? Sí, mandamos cuando algún interesado estaba siendo afectado, nosotros lo mandábamos a petición de algún interesado. Las multas, cuando alguien incumple algo que tiene que ver con telecomunicaciones, me decían que es alrededor de 10.000 UMAS, que pueden ser 10.000 euros o dólares. A dólares, equivale a dólares. Sí, y en muchas ocasiones lo que ha pasado ahora es que la actual administración, como ya todos sabemos, pues se ha dedicado, pues más que todo a estar en su oficina, pero no han hecho ningún tipo de propuesta. Nosotros hicimos la propuesta de cómo debe de hacerse un proyecto para radios de baja potencia y que puedan ser utilizadas por muchas comunidades. Entiendo que en ese entonces salían beneficiados más de 178 municipios. Ese fue uno de los temas, pero nosotros denunciamos la compra primero de un software que compraron en la superintendencia. Luego entiendo que compraron un equipo de monitoreo, que al final es parte, digamos, de la labor de la superintendencia, pero que habría que ver, pero habría que ver bajo qué, si no lo están haciendo como lo han hecho con este tipo de procedimientos, que los procedimientos y los precios a los que adquieren los equipos y las compras y contrataciones de las entidades del gobierno sean a precios reales y de mercado. Pero tal vez... Lo primero que pudiese estar mal, diputado, perdón que lo interrumpa, es el procedimiento, dijo usted, y sí, es que con una providencia, que es un mecanismo interno, quieren validar un trámite.
que no es la manera de pasar una Mire, frecuencia de un lugar a otro. Sí, primero quiero decirles, es un activo del Estado, Sí, a pertenece a todo través, el digamos, pueblo. de una ordenanza de la Constitución Política de la República de Guatemala. Posteriormente hay un procedimiento donde debe, digamos, hacerse el conocimiento público. Y luego quiero decirle que en el artículo 64, la Ley General de Telecomunicaciones establece cuáles son las frecuencias para uso exclusivo de organismos y entidades del Estado. Luego en el artículo 65 también habla de cómo se puede, los organismos y entidades del Estado deben de asignarles este tipo de frecuencias. Pero en el artículo 68 de la misma ley habla de la transformación de estas frecuencias. Entonces, ahí es donde nosotros vemos, es la primera vez en la historia de la Ley General de Telecomunicaciones que se estaría haciendo esta transformación. Entonces, en un artículo habla de que es para uso exclusivo de las entidades y organismos del Estado, ¿sí? Y en otra le delega administrativamente al superintendente transformar de frecuencias reservadas a frecuencias reguladas. Quiero decirle que esta es una frecuencia que el usufructo pertenece a Guatel, a la empresa guatemalteca de telecomunicaciones. Olvidada en la zona 12, olvidada que está en allá el por allá. kilómetro 22 por el relleno sanitario de Villanueva. Por AMSA. Ajá. Y pretenden ahora estas frecuencias trasladarlas y hacen un mal procedimiento. Okay. Primero, son de la empresa guatemalteca de telecomunicaciones, sí, son de Guatel. Porque la ley establecía que esas frecuencias, así lo ordenaba, eran para uso del Estado. Entonces, en segundo lugar, después de haber visto que es un activo, que hay contradicción en dos artículos de la ley, publican una resolución que yo tengo por acá, que es la resolución 265. Por favor, hagamos un acercamiento. Ajá. Y esta resolución tiene fecha 24 de abril del 2015. La ley en el artículo 20 habla que las resoluciones deben ser notificadas en los 3 días siguientes. Lo notificaron al 5º y 6º día en un medio de comunicación en la página 32 ¿En qué medio de de Prensa Libre. Okay. Entonces, también están fuera de tiempo en la publicación de una resolución que está viciada. Ajá. Posteriormente, como es un activo del Estado, Karina, esto no tiene un dictamen de la Procuraduría General de la Nación, exacto, que digamos que es el defensor. Ahora de los le voy a hacer una activos del pregunta. Estado. ¿Cuándo debiese de haberse mandado a la PGN? ¿Antes Mire, de ser publicado o después? Previo a ser notificado. Porque Eddie Padilla me decía a mí audiblemente, no Karina, no hemos transferido las frecuencias, en este momento está en la PGN. Mire, ese es otro vicio adicional, porque ellos debieron, antes de resolver, de emitir una resolución, debieron ellos de pedir un dictamen a la PGN. Solo piden el dictamen técnico interno de la superintendencia, el dictamen jurídico, y piden también una opinión del Ministerio de Comunicaciones. Usted mencionaba que el anterior ministro de Comunicaciones siempre dijo, yo me lavo las manos y con la CID no tengo que ver. Pero la autoridad superior del superintendente de telecomunicaciones es el ministro de Comunicaciones. Él es quien debe refrendar. Debiese ser. No, él es por ley. O sea, la autoridad inmediata del superintendente. En este caso, ¿quién lo refrendó? Víctor Nadie. Corado. Tampoco fue refrendada la resolución por Víctor Corado. No o sea, Víctor Corado está excluido de este problema. No, sí, y porque él no refrendó la resolución. Y la ley habla de que las resoluciones de la superintendencia deben ser refrendadas. O sea, que Eddie Padilla pareciese que está navegando solo. Sí, yo no sé, yo le he dicho al superintendente, de hecho lo cité el día jueves, estuvo en la bancada creo, y le decía que tuviera cuidado. Ellos dicen que ahora mandan a posteriori a la PGN, pero la PGN lo que tiene que hacer la señora Procuradora General de la Nación es regresar ese expediente que lleva una cantidad de vicios internos
desde que nace este tipo de resoluciones. Desde que nace esa resolución con simples providencias. Así es. Y digamos, lo más interesante, Karina, es que como la autoridad superior de la superintendencia es el ministro, para que una resolución de esta pueda ser válida, también impugnada o mediante algún recurso de revocatoria pueda ser revocada, los afectados o alguien que no esté de acuerdo remite esa resolución al ministro. Entonces el ministro en asesoría jurídica han dado una opinión. No puede el Ministerio de Comunicaciones dar una opinión porque si existiera un recurso, él tiene que resolverlo. Y por otro lado, o sea que en ese momento legal que está muy próximo se puede caer este mal procedimiento. Esto va malo desde el inicio. Fíjese que también la ley habla de que a requerimiento, se puede hacer un cambio de frecuencias de uso del Estado a frecuencias reguladas, pero a requerimiento, dice, de una entidad u un organismo del Estado. La superintendencia es no de un particular. No, la superintendencia es un organismo del Estado, una entidad. Pero ¿quién lo requiere? La superintendencia. ¿Quién resuelve? La superintendencia. ¿Y quién es el encargado de administrar y regular el espectro radioeléctrico? Son ellos mismos. Entonces, en este caso es Guatel, que todavía existe para las personas que creen que hay una empresa estatal de telecomunicaciones que se llama Guatel, que por ley le quedó asignado estas frecuencias, y son ellos los que debieron en algún momento de requerir y decir, como empresa pública no estamos en la capacidad de desarrollar este tipo de utilización de estas frecuencias y las requerimos para que la superintendencia pueda transferirla. Entonces esto desde su nacimiento viene muy mal. Ellos aducen que hay situaciones que no están contempladas en la ley, pero quiero recordarle al señor superintendente que los funcionarios públicos deben hacer lo que está establecido en las leyes. No pueden inventarse que si algo no está establecido, pues como no lo dice, lo vamos a hacer. Entonces, yo quisiera hacer un llamado al señor superintendente a que revoque esta resolución. De hecho, yo ya remití a él una nota con fecha 7 de mayo, que la tengo acá, pidiéndole que enmienden todo este procedimiento, porque esto puede llevar también, de proseguir con esto, a consecuencias legales y penales de un funcionario que está haciendo las cosas, pues ahí sí que no las está haciendo bien y está siendo mal asesorado. Usted hablaba de algo, en el Ministerio de Comunicaciones dicen que las instrucciones las daban en la vicepresidencia. Entonces, hoy él se quedó sin apadrinamiento, sin madrina en la vicepresidencia de la República, si esto fuera así. Pero yo creo que también el Ministerio de Comunicaciones debe tomar cartas en este asunto para que las dependencias que están bajo el ministro pues tengan el control de estos temas que son tan importantes. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en los otros países de Latinoamérica, cuáles han sido los precios, cuáles han sido los procedimientos. Más o menos 1.500 millones de dólares podría costar esta frecuencia. Pues mire, yo no he tenido acceso a los precios, pero sí son frecuencias de última generación de telecomunicaciones. ¿Son estratégicas para el Estado? Mire, más que para el Estado, esto es para utilización. En los 18 países de Latinoamérica se han utilizado para que empresas que están operando puedan desarrollar nuevas tecnologías, transmisión de datos, mayor velocidad, digamos, en la red de telecomunicaciones, para la interconexión entre las empresas. Es una banda de frecuencia muy importante de última generación y podría, a mi criterio, ser una de las, digamos, pioneras en tecnología y en ¿En usos. México ya adjudicaron este tipo de bandas? Ya lo hizo Colombia, lo hizo Canadá, Estados Unidos, Perú, creo que Honduras. Entonces solo basta ingresar uno a internet o a Google y poder tener cualquier tipo de información. Hoy que los avances de la tecnología ¿Pudiésemos ser sancionados por la OIT?
No, mire, Organización Internacional de Telecomunicaciones. la UIT pues es el ente máximo a nivel mundial, como existe la OIT del trabajo, Ajá. existe la UIT que es el Organismo Internacional de Telecomunicaciones, pero ellos solo hacen recomendaciones del uso del espectro radioeléctrico a nivel mundial. Yo comprendo que esto, la tecnología y los avances tienen que venir a Guatemala, pero vuelvo al tema, había una premura y una urgencia, sí, o sea, todo fue muy rápido. En 5 días tuvimos... ¿Qué fecha tiene la resolución de la CIT? La resolución tiene 24 de abril y se les pasó el tiempo de publicación y la publicaron fuera de tiempo, solo ahí ya no tiene validez. Y la notificaron fuera de tiempo. Para que esta resolución cobrara efecto, hubo dictámenes internos de la gerencia de frecuencias, de la gerencia jurídica, y a mi criterio esto también debe llevar un dictamen de la gerencia financiera de la superintendencia, donde establezca cuál va a ser el techo, el piso, digamos, para cuando esto pueda salir a una subasta pública. Aunque no es, en este momento no están hablando de subasta pública, solo haciendo un traslado, cambiándola de estatus, pero ya estando en ese estatus, a petición de cualquier interesado, esto tiene que salir a una subasta pública. Pero el procedimiento utilizado ha sido viciado, ha sido ilegal a mi criterio, y eso es lo que yo, bajo mis funciones de diputado y digamos, fiscalizando los activos y conocedor de las telecomunicaciones. Y que conocemos porque tuvimos la oportunidad de trabajar más de 4 años en la superintendencia. Sigo preguntando, conmigo estuvo Pedro Somoza, usted lo conoce, presidente de ANCOA, un grupo muy grande de cableoperadores, ¿verdad? Vino conmigo aquí a una entrevista y me decía, Karina, estamos preocupados, porque y si quieren desaparecernos a nosotros los cableoperadores, que son tantísimos, y alguien quisiese obtener estas frecuencias de manera anómala para transmitir señales de diferentes formas, como lo están haciendo ahorita los cableoperadores, ¿por qué a nosotros no nos dan la oportunidad también y nos dicen cuánto va a costar y si sale subastado, por qué no nosotros también podemos entrar a este baile? Sí. Mire, la ley que rige el tema de cable en Guatemala es a través de la unidad de cable, que también depende del Ministerio de Comunicaciones. Y es una entidad... Que en cierto momento se entrelaza con el uso de frecuencias, con la CIT. Sí, están interconectados. Pero es una ley muy antigua y entiendo que en este momento empresas grandes están haciendo su romería para poder de alguna forma adquirir muchas licencias de empresas de cable que fueron otorgadas por la unidad y están, digamos, fortaleciendo y llevando pues a través de tecnología de fibra óptica, pues se están fortaleciendo este tipo de tecnologías, pero yo le diría que es más una decisión de los cableros, a quién y a qué precios venden ellos, porque lo que ha pasado... ¿Y por qué los obligan a vender? Pues no sé realmente, porque esta es una negociación privada entre las partes. O sea, una empresa de cable, si quiere vender su negocio, pues se lo vende a otra empresa privada. Ya esto no es un tema que ninguna entidad del Estado opera bajo esta modalidad de cable vía televisión. Pero le diría yo que este debe ser un tema que es un llamado a los cableros que pongan mucha atención, porque tal vez para muchos esto ya no es un buen negocio, entonces lo están vendiendo a otras empresas que con el pasar del tiempo se van a fortalecer en este tema, porque van a tener acceso a muchas empresas pequeñas de cable en las municipalidades, que las municipalidades también han autorizado para que estas empresas puedan operar. Usted es experto en el tema, ¿podemos hablar del TDT? En breve Guatemala se debe de convertir en digital. Y por cada frecuencia, de la televisión digital. Y por cada frecuencia, por ejemplo, que ya está siendo asignada, que ya fue asignada la televisión abierta, televisión digital. Entonces se pueden sacar
4 canales más. 2 canales pueden ser, 2 para canales y 2 para lo que ellos quieran transmitir cualquier otra cosa ahí. Sí, mire, este es un tema, yo quiero comentarle, Karina, que en el 2004 y 2005 yo convoqué a un foro mundial. Debiésemos de estar para el 2016, creo, completamente digitales. Sí, convoqué a un foro mundial aquí en Guatemala, en un hotel en la zona 10, y vinieron los expertos del mundo. Es más, fueron invitados expertos de Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía también una propuesta de la televisión digital gringa, digamos así. También estaban los brasileños, que también pues tenían otra propuesta, y también Japón en ese entonces. Nosotros hicimos este foro para poner en conocimiento, digamos, a los administradores, a los usufructuarios que hoy operan televisión y radio en Guatemala, para que también pudiéramos socializar la idea y pudiéramos de alguna forma, como país, tomar una propuesta de estas 3 opciones que teníamos. Son avances tecnológicos muy importantes para el país, no solo en televisión, sino en radio, y lo que usted exponía, se puede aprovechar mucho más y explotar más un ancho de banda de un canal o de una radio para este tipo, digamos, de servicios. Para desmonopolizar el tema y que pueda haber frecuencias para todos, porque hoy no hay frecuencias para todos, hay frecuencia para pocos. Sí, recordemos que el espectro radioeléctrico también es limitado, no es Pero si cada infinito. una de las de ahorita, usted puede sacar 4 canales más, imagínese cuántos nuevos canales quedan en posesión del Estado, aunque ya hubo un regalo para el señor monopolio de las frecuencias abiertas en este gobierno, hará cuestión de 2 años, ¿verdad? Sí, y es importante hablar de este tema porque es otra decisión más del Estado de Guatemala, a través, digamos... Ahí no hay libre mercado ni libre competencia. Pero es otro tema que el señor superintendente de telecomunicaciones actual debería de venir a explicarle a este medio tan importante de comunicación y decirle cuál ha sido las recomendaciones que ellos le hacen, en este caso, pues, ¿Qué recomendaciones dejó usted como superintendente? Miren, nosotros, como en ese entonces se empezaba a hablar de este tema, lo que hicimos es traer y darle a conocer a las empresas nacionales cuáles eran las opciones que hoy tenía no solo Guatemala, sino el mundo de televisión digital, y lo pusimos en conocimiento del público. Ahora el tema, Karina, es que hay que tomar una decisión de cuál de estas propuestas a nivel, digamos, de Guatemala se van a, digamos, hay que tomar una decisión, y esa es una recomendación que debe hacer la Superintendencia de Telecomunicaciones al presidente de la República. Entonces, eso es en materia de radio y televisión digital. Eso es lo que yo le puedo comentar, pero deberíamos... Lástima grande que no está hoy el invitado especial, que era el señor superintendente. Sí, sí. Existe en la CIT, cuando usted fue superintendente, existe todo un inventario de frecuencias, y quiénes son los testaferros y quiénes son los que sí dan la cara por las frecuencias ya otorgadas. Existe el Registro General de Telecomunicación, y hoy tal vez quisiera yo comentarles que nosotros hicimos una digitalización de la información de los usufructuarios a nivel, digamos, no solo porque la superintendencia no solo es televisión, no solo es radio, hay muchos tipos de frecuencias, una infinidad de frecuencias, y hay una tabla de punto a punto, de frecuencias, hay frecuencias de televisión, de radio, frecuencias para transmisión de datos que utilizan en mayor seguridad los bancos, frecuencias trunking para comunicaciones inalámbricas, frecuencias satelitales, que también hay un reglamento para uso satelital, porque Guatemala tiene un espacio también en la órbita satelital. Que es de todo el pueblo, y que han querido... Es otro activo y que también... robar y no se han podido. Sí, que también se dan en muchas ocasiones, se da también
que de forma ilegal a veces bajan señales, no solo, digamos, empresas extranjeras, a veces también usan el patrimonio que es del Estado de Guatemala. Pero en este sentido, Karina, sí existe el Registro General de Telecomunicaciones, nosotros lo ordenamos, lo pusimos en una oficina bien ordenada, todas las frecuencias y los usufructuarios, y luego en el gobierno de Sandra Torres y de Álvaro Colón, no sé qué pasó, pero llegó un superintendente que llegó y desordenó y no daba información, hasta llegó a anularle, llegaron al extremo de anular hasta donde ingresa el USB de las computadoras de todos los empleados de la superintendencia. Eso no puede estar sucediendo porque el registro es un registro público y llegamos nosotros a dar el servicio cuando alguien pedía una constancia que en menos de 24 horas se le entregara un registro a cualquier persona. ¿Lo hacían digital en CD o lo hacían impreso? Digitalizamos el Registro General de Telecomunicaciones, habría que preguntar bajo qué condiciones están ahora, porque hubo mucho cambio, digamos, de arrendamientos que se dieron en estos últimos años, y también recordemos que han existido algunos asaltos o robos que han existido a la Superintendencia de Telecomunicaciones, y pues desconozco cómo está actualmente el registro, pero existe un registro al menos usted lo dejó de telecomunicaciones. ¿Tiene copia de él? Pues está en la superintendencia y debería de estar ahí. Es un registro público. Lo que pasa es que muchas personas no saben que existe, pero ojalá en la próxima entrevista pudiera estar el señor superintendente. Es de suma urgencia porque está a todas luces ilegal haciendo un cambio de uso de frecuencias del Estado a una frecuencia reservada. Proceso viciado. Sí, entonces el llamado es para que hagan bien las cosas. Hoy vemos las consecuencias de las máximas autoridades del gobierno siendo pues acusados y exigiendo la renuncia de las máximas autoridades, que no podrán juzgar, digamos, a una autoridad inferior, de inferior rango. Entonces el llamado es para que de inmediato, y cometen una ilegalidad al mandar un expediente con muchos vicios a la PGN, posterior a la PGN, cuando tuvieron que hacerlo bajo el procedimiento. Entonces yo creo que también la señora Procuradora General de la Nación debe de inmediato regresar ese expediente para que el procedimiento se anule. La señora Villagrán de Letona, ¿verdad? Sí, señora Villagrán. Sí. Muy bien, pues gracias. No, muchas gracias, gracias, diputado. Karina. Un placer volverlo a tener aquí. Gracias por explicarnos. Vamos a seguir fastidiando con el tema, así que robaremos otros minutos durante algunos otros días para que el pueblo de Guatemala también se debería de empoderar del tema y saber que el tema no es que no importe, es que importa muchísimo. Sí, son activos del pueblo, son activos del Estado, como lo rige la misma Constitución Política de la República. Pues aquí estamos, Karina, a la orden para poder aclarar cualquier duda o consulta sobre este tema. Gracias, diputado Chinchillo. Breve pausa, regresamos enseguida.